Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición entrevistas. Y el día de hoy tenemos de invitada especial a Pino Penilla Marquínez, que es analista de ciberinteligencia en el Grupo Babel. Desde hace 4 años desempeña funciones como analista de ciberinteligencia para el sector privado. Pino ha enfocado su carrera profesional en el ámbito de la seguridad, defensa e inteligencia. En 2017 realizó el curso de Defensa Nacional para jóvenes en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. Desde ese momento participa activamente en la promoción de cultura de seguridad y defensa. Ha ostentado el cargo de secretaria general del Consejo Atlántico Juvenil Español hasta enero del 2022. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Atlántica Española. Asimismo, es directora adjunta y coordinadora del área de defensa nacional en Sec2Crime y ha participado como ponente en diversos congresos. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista. Pino, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias otra vez por contar conmigo para proyectos como este tan interesantes e importantes. Y primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo fue el comienzo de tu pasión por la informática y por todo este mundillo de la ciberinteligencia? Bueno, la verdad que, siendo sincera, mi trayectoria no es muy larga, pero sí que creo que es intensa. Siempre, bueno, desde que empecé la carrera siempre me he interesado por el ámbito de la seguridad, la defensa. En un principio me apasionaba mucho el fenómeno del terrorismo yihadista, ¿no? Cómo había impactado. De ahí que empezar a estudiar árabe y, bueno, y empezar a interesarme un poco más en el ámbito de la seguridad. A raíz de ahí decidí hacer un máster para especializarme más en seguridad y defensa y ahí conocí un poco el ámbito de la inteligencia, la ciberinteligencia, la ciberdefensa. Y bueno, decidí un poco especializarme en ese ámbito porque me gustaba y creo que era, y de verdad sigo creyendo que es importante. Y empecé a trabajar como analista de ciberinteligencia en paralelo con la realización del máster en análisis de inteligencia, muy enfocado a la inteligencia de fuentes abiertas, a OSINT. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar, cada vez me gustó más, además al final es una realidad que el ámbito digital no mucha gente lo tiene relacionado al tema de informática, ¿no? Y ordenadores y va mucho más allá. A día de hoy ya el ámbito digital es un espacio común global como el aéreo, como el marítimo y como el terrestre. Entonces, bueno, ahí fue un poco, he ido enganchándome poco a poco de forma autodidacta y gracias a, pues, a las empresas en las que he trabajado y a gente como vosotros que hace de este ámbito un ámbito mucho más apasionante. Esta parte de que incluso empezaste a estudiar árabes es muy importante porque justo, ¿no? El qué tanta información puedas abstraer de manera correcta para poder obtener información y generar esta inteligencia a partir de ella es vital en la parte de ciberinteligencia. Para quien nos escucha, pues el tema no solo es recopilar información y entregarla, no tienes que generar justamente esta inteligencia trabajando con esta información para obtener puntos clave porque de repente puedes encontrar, o no sé si te ha pasado, Pino, que no solo es quizás entender el lenguaje, porque dentro del mismo lenguaje ellos pueden estar cifrando cierta información para referirse a otras cosas. Si te ha pasado, cuéntanos un poquito de cómo llevas esta parte, porque ya que empiezas con el lenguaje, pues ahora es como de, dentro del lenguaje, pues existe su propio, su slang, sus propios como, hay mensajes crípticos. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, como has comentado, la información o los datos solo son datos y se convierten en inteligencia con un proceso de análisis, filtración, etcétera, ¿no? Y esa producción de inteligencia. Es una realidad que los idiomas es la primera barrera lingüística, porque si tú no entiendes ese idioma, es imposible hacer un buen análisis de la información, por mucho que puedas entender el contexto. Eh, una vez superada, ¿no?, esa barrera lingüística, que es complicado, a veces hay que tener en cuenta que, como bien has dicho, la forma de usar el lenguaje, las abreviaturas, las abreviaciones del idioma, el
¿cómo decirlo? Ese sesgo cultural, ¿no? Porque igual para la misma palabra para mí puede tener una connotación negativa, pero en otro país puede ser una connotación positiva. Bueno, luego efectivamente las formas de criptar la información, de cifrarla, etcétera. Y bueno, yo por eso a día de hoy pienso que por mucho que esté avanzada la inteligencia artificial y haya herramientas para pues, medir el sentimiento, ¿no?, de una frase, creo que es fundamental esa figura del analista para que pueda discernir, para que pueda saber si esta frase tiene un tono sarcástico, tiene un tono irónico y efectivamente pues analizar la información fijándose bien en el lenguaje o en la forma de usar el lenguaje. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo ponente en congresos como el 70 aniversario de la OTAN, Intelcon y demás? Bueno, la verdad que, como bien me has presentado, yo participo o intento participar activamente en la promoción de cultura de seguridad y también de defensa. La gente, al no ver una amenaza tangible, no ver la amenazas que a día de hoy son amenazas a nivel internacional, en el día a día hay mucha gente que ignora esas amenazas por el simple hecho de que no las ve, ¿no?, en el día a día. Y es una realidad que a nivel estatal, a nivel privado, en el ámbito público y privado, se trabaja día a día para combatir esas amenazas y que nosotros podamos vivir en un entorno que creemos pues, seguro, ¿no? El hecho de participar en estos eventos creo que son fundamentales para concienciar a la población a nivel nacional y a nivel internacional, que podamos, pues, diferentes profesionales aprender unos de otros, porque pienso que nunca se deja de aprender. Yo cada vez que asisto a un evento voy como ponente y voy como oyente porque aprendo mucho. Y creo que el hecho de formar esta comunidad hace que podamos concienciar a la población y también animar a la población para que se una, ¿no?, a este ámbito, para que podamos un poco trabajar juntos para combatir estas amenazas que al final pues gracias a la globalización, ¿no?, a las nuevas tecnologías, son comunes en todo el panorama internacional. Entonces, bueno, en resumen, creo que es fundamental a nivel de concienciación y también para preparar a las nuevas generaciones. Antes existía un sitio que se llamaba Raid Forums y ahora se llama Richet.co, en el que pues, se filtran bases de datos, información de empresas. Muchos investigadores hacen mención de estas filtraciones por medio de Twitter, pero han sido amenazados por estos pues, cibercriminales. ¿Qué opinas de esto? Bueno, creo que el cibercrimen es una de las principales amenazas a día de hoy del entorno digital y que traspasa al entorno físico. Efectivamente, Raid Forums todos o muchos lo conocemos, ¿no?, por esas, bueno, pues por toda la publicación de bases de datos, de empresas privadas, públicas. Supongo que conoceréis, en España es bastante conocido la empresa Globo. Hace poco hubo bastante polémica porque se filtraron información de muchos clientes y fue en Trade Forums, que efectivamente luego se cerró, ¿no? Pero al final los dark markets o estos tipos de foros se cierran y se vuelven a abrir por lo general. Bueno, creo que al final el cibercrimen, incluso como el crimen organizado, ¿no?, sigue existiendo porque, y sobre todo en el entorno digital, porque tienen unos privilegios que da el entorno digital, ¿no?, como el anonimato, el bajo coste, la rapidez, ¿no?, con la que se puede perpetrar un ataque, incluso los ataques de falsa bandera, ¿no?, como se pueden ¿cómo decirlo?, hacerlo de una forma discreta, sino inculpar a otro cibercriminal o a otro Estado. Entonces, bueno, creo que es una realidad que todavía queda mucho camino por recorrer en materia de lucha contra el cibercrimen. Y bueno, al final es normal que hay gente que intenta de forma altruista, ¿no?, activista, combatir a estos cibercriminales, pero muchas veces, sobre todo cuando están patrocinados por estados, pues se nos va un poco de las manos, ¿no?, de nuestro trabajo diario. No sé si he contestado a la pregunta porque me enrollo, pero bueno. Sí, disculpa, se me había trabado la herramienta de GoToMeet. Yo creo que ahí nos están escuchando. Dicen, no, no queremos que hablen de eso.
nos están censurando, ¿no? Otra de las Exactamente. principales a día de hoy en España, por lo menos, censura y desinformación. Mira qué bueno que tocas ese tema, es la verdad muy importante. La cuestión, pues, de censura, la persecución pues ya no llamémoslo periodistas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que pues simplemente quiere sacar a la luz una verdad que está sucediendo porque pues tiene esta, digamos, ya no cuestión moral, ¿no? Sino convicción de que la gente esté informada de lo que realmente está pasando. Mucho, por ejemplo, guerra Rusia-Ucrania, Sí. que de repente de un bando sacaban una noticia y pues de repente había especialistas o haciendo pues lo contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Esta foto que están sacando estos tanques ni siquiera son de esta guerra, son de tal lugar y así, ¿no? Es información que se está manipulando. ¿Cómo del lado de la ciberinteligencia te has topado con digamos, maquillaje de información o esta transformación de información, censura? ¿Qué tanto te Mm. has topado de este lado de ciberinteligencia? Bueno, precisamente, bueno, al final creo que la desinformación está en el día a día, ¿no? En nuestra vida cotidiana, tanto para las personas que trabajamos en este sector como para la gente de la calle que no trabaja en este sector, que al final es la gente más vulnerable, porque es muchas veces la que no tiene esos recursos o conoce técnicas, ¿no? Para combatir la desinformación. Justo precisamente la última ponencia que vi en el Intelcon, en el Congreso de Ciberinteligencia, fue sobre casos de desinformación que ha habido desde que empezó el conflicto Rusia-Ucrania y cómo además, que me pareció curioso, en los últimos meses la palabra OSINT ha alcanzado cotas altísimas, ¿no? La gente buscaba qué es OSINT y eso en el fondo, pues bueno, es esperanzador porque eso es que la gente se ha interesado, ¿no? En buscar información sobre fuentes abiertas, cómo combatir ese tipo de amenazas. ¿Qué pasa? Que al final, en tiempos de conflicto, sobre todo, la población se vuelve mucho más vulnerable y es cuando este tipo de actores suelen aprovechar la desinformación para influir más en la población y polarizarla. En el caso de Rusia-Ucrania, creo que todos conocemos varios ejemplos, ¿no? Como el deepfake que hubo de Zelensky, del presidente ucraniano, que se hizo viral, como pedía la rendición a sus propias tropas. Bueno, pues cosas así que al final, si cuentas con los recursos o la información a través de acciones como las que estamos haciendo hoy de concienciación, se puede combatir, pero claro, hay mucha gente que se lo cree, que lo comparte incluso sin leerlo. Y esa es la principal amenaza, la gente que lo difunde sin quedándose siempre en el titular. Al final creo que desgraciadamente, porque lo digo desgraciadamente porque creo que es una gran lacra la desinformación para la democracia y para nuestro día a día, está presente y precisamente pues en el ámbito de la ciberinteligencia pues tenemos que hacer frente a ello, ¿no? A desinformación y por supuesto a otro tipo de amenazas como la suplantación de identidad y bueno, todo tipo de actividades ilícitas, como sabréis. Es de vital importancia, pues, estar informados de todo lo que pasa en este mundillo digital, pero tú, ¿cómo te mantienes informada? Bueno, inevitablemente, ¿no? Con por mi trabajo, por mis clientes, en el día a día siempre tengo que estar, ¿no? Update con todo lo que vemos, ¿no? Con prensa, o sea, redes, todo tipo de fuentes abiertas, foros, redes sociales, prensa digital, incluso también, por supuesto, en la deep web y en la dark web, que bueno, mucho no nos vamos a informar, pero por lo menos sabes lo que se está vendiendo. Y bueno, creo que es muy importante leer, creo que es muy importante todos los artículos o en mi caso, ¿no? Yo de lo que me nutro, pues es eso, de leer, de asistir a congresos, de incluso ponerme retos, ¿no? Participando como ponente, investigar, todo lo que pueda ser plantear una duda para ti al leer algo, leerlo de verdad, contrastar la información, probando nuevas herramientas. Bueno, creo que es más fácil para nosotros que estamos en el sector mantenernos informados porque es una de nuestras tareas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues sí, estamos como de este lado, entonces tenemos que hacer este tipo Claro. de trabajos. Comentabas esta parte de que todo ha sido muy rápido, ¿no? Mientras estabas estudiando el máster ya estabas como analista. ¿Podrías más o menos indicarnos
o indicarle a la gente cuánto te ha tomado digamos, el conocimiento que actualmente tienes de ciberinteligencia, adicional a cuánto más crees, bueno, quienes estamos más o menos en esto, sabemos que pues esto sigue constantemente cambiando, entonces efectivamente. nunca vamos a acabar de aprenderlo todo, ¿no? Y aún toda la vida nos va a costar y no vamos a acabar nunca. Sin embargo, ¿cuánto crees que le tome a una persona que apenas está empezando, digamos, con bases informáticas, llegar a tu nivel de conocimiento y llegar como al tipo de esfuerzos, al tipo am, ¿cómo se llama? A dar charlas, toda esta parte que tú haces? Coméntanos un poquito. Sí, bueno, para empezar creo que es importante destacar que yo no empecé con ningún tipo de base técnica, ¿vale? O sea, que la gente que no tenga base técnica no se asuste y desconecte, porque se puede llegar a adquirir, ¿no? Conocimiento como todo. Yo empecé, bueno, yo nada más acabar la carrera hice un máster y después hice otro máster de análisis de inteligencia muy centrado en OSINT. ¿Qué pasa? Que este máster era de un año, pero tuve la suerte de trabajar en paralelo ya en temas de ciberinteligencia y poder aplicar todo, que es una cosa muy importante. A medida que vas aprendiendo, ir aplicándolo pues a través de diferentes recursos que hay en Internet e ir practicando. Eh, Al final, yo creo que lo de poner, ¿no?, un periodo de tiempo determinado, pues depende mucho de la persona, de si trabaja y estudia, de si solo estudia, de incluso si tiene hijos, de si tiene que, bueno, al final yo creo que cada persona, en vez de más basarse en lo que he tardado yo en llegar a eso, es más pues si que tenga inquietud, que sea constante. Yo llevo 4 años trabajando en el sector privado en temas de ciberinteligencia, que mucha gente dirá que no es nada. Yo misma, ¿no? Digo que en comparación con gente que tiene mucha experiencia, pues yo estoy todavía un poco empezando. Pero sí que creo que es importante en este ámbito, sobre todo, ya no importante, lo considero fundamental, ser curioso y ser constante. Ir probando, fallo y error, fallo y error. Porque al final creo que este ámbito no es como otros, ¿no? Que es teoría y teoría, es mucho práctica, es investigar, utilizar herramientas. Entonces, bueno, yo creo que alguien, ¿no?, poniéndome en el papel de alguien que, imagínate, acaba de terminar la carrera, creo que a día de hoy ya no hace falta. Hombre, si hay algún máster bueno, yo hay algún máster que puedo recomendar, pero si a nivel económico pues no son capaces de hacer frente a esa matrícula, hay muchos recursos en Internet, hay muchos congresos que se quedan grabados, ¿no? Como muchas academias así como que se hacen como la Cyberworld de la Policía Nacional en España. Bueno, en fin, hay muchos recursos para aprender de forma autodidacta, libros, digital, en papel, bueno, de todo. Entonces creo que no es más como ponerse una meta de tiempo, sino de conocimiento, ¿no? De seguir un poco aprendiendo y bueno, en la medida de lo posible, sin agobiarse ni ponerse metas, pero bueno, sabiendo nuestras limitaciones. ¿Cómo fue tu primera experiencia como ponente en un evento? A ver, ¿de ciberinteligencia o de otro tema? Porque claro, Pues ya sea de ciberinteligencia o de otro tema, porque, pues sí, la verdad son experiencias que a uno se le queda muy sí, grabado y sí, yo, pues al principio los nervios y demás, sí, sí, pero sí. ¿cómo fue tu primera experiencia? Bueno, yo la verdad que como me gusta mucho hablar, ¿no? Rápido me relajo. Pero es verdad que creo que, y hasta a mí me gusta, siempre tengo nervios antes de cualquier ponencia. La primera que di y ahora, después de haber dado varias, sigo teniendo nervios, ¿no? De cuánta gente vendrá, cuánta gente lo verá, cuánta gente preguntará, si se van a interesar. Siempre me planteo, este tema será lo bastante interesante, ¿no? Porque lo hago un poco en función de mis intereses. Entonces, claro, por ejemplo, el de Rusia y Ucrania creo que tuvo bastante éxito también pues, por la coyuntura, ¿no? Pero bueno, pues me acuerdo así de algunas que tuve por primera vez y creo que me esforcé muchísimo en preparármelo, que luego lo piensas y muchas veces te has preparado una barbaridad y luego al final cambia, ¿no?, el rumbo de la presentación y acabas diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que te habías preparado.
Pero bueno, sí, yo me acuerdo que me preparaba mucho las presentaciones y con nervios y bueno, pero al final acababas con un sentimiento de satisfacción de lo he hecho, he conseguido transmitir el mensaje, la gente se ha interesado y al final siempre es esperanzador, ¿no? Para tú y tu trabajo personal y también la concienciación en general, ¿no? Que lo que estás haciendo sirve para algo. El programa se llama La Jaula del Noob porque pues de alguna manera todos hemos estado o caído de alguna manera o conocemos a alguien que estuvo en este papel del noob, ¿no? De repente, Efectivamente. estafa, fraude y pues alguna vez caímos o sabemos de alguien que cayó. Pero tú, ¿en algún momento has sido noob? ¿Has sido víctima de algún tipo de fraude, estafa, ciberdelito? Yo personalmente, así que recuerde, no, sí que, bueno, pero claro, no fue por un fallo humano mío, ¿no? Me copiaron una vez la tarjeta de crédito, pero bueno, se solucionó fácilmente, pero al final no fue porque yo di mis datos, ¿no? Al final fue algo ajeno a mí. Pero sí que tengo personas muy cercanas de mi familia que ya están totalmente adoctrinados de lo que tienen que hacer, paso uno, paso dos, paso tres, que sí que han caído en algún caso de phishing, ¿no? Que es lo más típico que se ha podido ver en la pandemia. En la pandemia en España fue una barbaridad. Y sí que tengo casos de estafas a través de plataformas de venta, pues como Wallapop, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, eso. Sí que tengo casos cercanos y algunos ya pues que han formado parte de mi trabajo bastante graves. Fuera de tu trabajo, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cómo te desconectas? Bueno, yo, ¿cómo me desconecto? La verdad que creo que a día de hoy es un problema que no acabamos nunca de desconectar, ¿no? Estamos todo el día con el móvil, ahí scroll, scroll. A mí me gusta mucho, bueno, me gusta hacer ejercicio, que eso me viene bien, ¿no? Para liberar adrenalina. Bueno, me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta leer, me gusta mucho ver series. Y bueno, yo creo que mi día a día, ¿no? Entre el trabajo, el ejercicio, un poco de vida personal y luego leer o ver series, me encantan las series de espías, pues al final voy ocupando mi tiempo y por supuesto cuando puedo viajar y conocer culturas, que creo que es lo que me llevó a estudiar mi carrera y me apasiona, el descubrir nuevas culturas totalmente ajenas a lo que vivimos en el día a día. Sí, esta parte de trabajar y no saber en qué momento, pues, no como tal parar, sino en qué momento realmente te despegaste de lo digital o del trabajo, es complicado. Sí. Bueno, Luego, ahora sí que una vez lo regresando. haces, Ajá. perdón, una vez desconectas, a mí me ha pasado alguna vez, no sé si se ha pasado, que igual he conseguido estar un día y medio desconectada, menos cuando me llama mi madre, claro, que eso tiene que ser, vamos. Y sí que luego como que me cuesta retomar un poco el tema de redes sociales, ¿no? Cuando desconecto un poco de ese mundo, pero nada, luego ya es imposible, todo el día conectada, no voy a engañar a nadie. Sí, totalmente de acuerdo. Más cuando hay de repente te desconectas un momento y ya se genera una noticia, una brecha, ya hay algo importante que pasó, un hito, y pues tú hasta te sientes culpable de no estar, ¿no? De, ya pasaron 3 horas de que salió esta base, este leak, este. Sí, sí, sí ha pasado, totalmente de acuerdo. Y mi pregunta iba más ya cambiando ahora sí que de tema. eh, el proceso de inteligencia, pues ya tenemos varios marcos que tienen pues mismos procesos, ¿no? Dirección, recolección, análisis, etcétera. Tú, estos ciclos, estos procesos de inteligencia, ¿cómo los has adaptado a tu modo de trabajo? ¿Son totalmente, enteramente, los fragmentas o creaste tú tu propio ciclo como de inteligencia? Coméntanos un poquito. Bueno, al final en mi día a día, ¿no? Depende mucho de, como dices, la dirección de inteligencia, que al final es la tarea, ¿no? Que tienes que hacer. Depende mucho si es para un cliente, si incluso si es personal.
porque muchas veces no tenemos que hacer investigaciones pues, si te piden algo, no sé, o si quieres encontrar algo para ti. Depende mucho de la dirección. Yo sí que me baso bastante, creo que todos los analistas nos basamos en ese ciclo de inteligencia. Lo que pasa es que las fases las adaptamos un poco tanto a la tarea como a los recursos que tenemos, ¿no? Porque no es lo mismo la fase de recopilación, pues contar con herramientas especializadas que incluso te recopilan la información y la puedes filtrar, que de forma manual en algunas redes tienes que ir con las keywords, no sé qué. O sea, al final depende mucho de los recursos, adaptas tu metodología de trabajo. Pero bueno, yo creo que soy bastante fiel al ciclo tradicional de inteligencia, ¿no? De recopilar información, filtrarla. Para mí la filtración es fundamental. Y luego esa producción de ese análisis y esa producción de inteligencia. Sí, a mí me gusta mucho la fase de diseñar ese producto final, ¿no? De cómo vas a darle visibilidad, cómo ordenarlo, cómo estructurarlo para entregarlo, ¿no? Que sea, para mí es muy importante que sea muy visual, que en pocas palabras puedas entender ese para qué ha sido todo, que es la pregunta clave, ¿no? ¿Para qué? Y ayudar en la toma de decisiones, pues bueno, creo que cada uno seguramente pues nos esforcemos mucho más en algunas etapas, siempre cumpliendo unos mínimos en función de lo que nos guste. Hace un momento nos dijiste que te gustan mucho las series, pero ¿cuáles son tus favoritas o tus películas de espías o detectives preferidas? Pues mira, series hay muchas. Series, ahora estoy viendo una que está basada en un libro de John le Carré que se llama La chica del tambor. Pero luego está Fauda, luego está Oficina de Infiltrados, francesa. Hay una argentina que se llama Yossi, que me gusta mucho también. Bueno, todas son la de Homeland también, bastante larga. The Americans también es buenísima. Bueno, yo es que a mí me gustan esas cosas. Sobre todo series, ¿no? Películas, pues bueno, se pueden decir las típicas, pero series, la verdad que me gustan mucho. Mucho. Las disfruto muchísimo. Me imagino yo en la serie. Sí, ahora sí que ya pasando como este tema de cinematográfico, de repente Hollywood y, bueno, no solo Hollywood, ¿no? Todas las casas de cine que de repente representan hackers y espías y la verdad es que es algo muy, muy padre en pantalla, pero bien, poniéndolo ya ahora, si nos puedes comentar de algún caso que te haya costado, pues, sudarle bastante, bastante tiempo o bastante esfuerzo y que nos puedas contar acerca de ello, ¿cuál sería? Un caso de investigación, ¿te refieres? Ujú, sí, alguna investigación, sí. Bueno, como comprenderás, tampoco te puedo contar mucho mis investigaciones. Te puedo contar alguna personal, ¿no? Que hemos tenido que investigar, me han pedido algo. Y bueno, creo que todos los casos, bueno, algunos son mucho más sencillos que otros, pero al final los métodos y los recursos se van sofisticando mucho, perdón, y cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez es más difícil trazar y llegar a un autor. Además, llegas a un autor, parece que todo indica que has llegado al autor y de repente ves algo y te hace volver al principio, ¿no? Entonces creo que todas las investigaciones llevan su tiempo si las quieres hacer bien, a no ser que sea algo muy básico, que tampoco creo que sea tan importante, ¿no? Las importantes y críticas suelen llevar tiempo todas. No te puede poner, o sea, es que no te puedo poner así un caso súper explícito de lo que he hecho, pero bueno, yo creo que temas de estafas, de suplantación de identidad, ¿no? De fraudes a CEO, creo que es lo que suele ser más crítico a nivel privado. Y por supuesto campañas de reputación, ¿no? Campañas para perjudicar la imagen reputacional de empresas también. Thor es muy conocido por este tema de la privacidad y anonimato, pero en una investigación, ¿de qué manera pues se podría como desanonimizar usuarios de algún foro o incluso sitios ONU? Bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Desanonimizar un usuario, pues depende de cómo haya securizado su entorno operativo, ¿no? Depende de si
qué sistema operativo está usando, si está usando, qué IP está usando, si está usando VPN, bueno, pues todos los pasos, ¿no? Para garantizar, todos los pasos que seguramente usemos muchos para garantizar nuestro entorno, la seguridad de nuestro entorno virtual, ¿no? Nuestro entorno operativo, al final son barreras. Pues al final hay herramientas para ir trazando, ¿no? Depende de la información que te dé. Muchas veces cuando ofrecen servicios, pues a través de foros como Reddit Forum, a veces dan incluso sus redes sociales para contactar, dan canales de Telegram, pero bueno, la verdad que como vosotros sabréis mejor que yo, es bastante complicado, ¿no? Llegar a la autoría, al autor de un anuncio, de una oferta, llegar al autor real es bastante complicado. Sí, correcto. Eso es muy, muy O sea, no creo importante. que yo descubra aquí nada hoy que no sepáis, vamos. Sí, el lado del anonimato del otro lado pues, es complicado de repente, pero justo ahora vamos a nuestro anonimato, porque justo, ¿no? Está como, pues, esta barrera donde las personas que están detrás del teclado, pues, no sabemos su alcance, no sabemos qué tanto podrían acercarse incluso a nosotros o qué tanto poder tienen para acercarse a nosotros, a nuestro equipo, a la empresa que justo, ¿no? que pertenecemos o a las empresas que son nuestros clientes. Es por ello que pues es muy importante el anonimato. ¿Ha tocado de repente, o esta sería la pregunta, ¿te ha tocado que se les descubra o se el atacante tenga como esta visibilidad de que de ustedes o que un avatar es de ustedes? ¿Se ha comprometido algún tipo de investigación? A mí no me ha pasado. Debo hacerlo muy bien. Tampoco, o sea, creo que al final para llegar a niveles muy sofisticados, ¿no? Tampoco en el día a día te tienes que enfrentar a eso. Creo que si se siguen ciertos pasos, pues bueno, es factible, ¿no? Garantizar la seguridad de la navegación siempre con unos conocimientos. A mí no me ha pasado, pero sí que creo que, bueno, es muy importante pues tener cuidado con los patrones, los sesgos, ¿no? Que realizamos para evitar que nos descubran. No según los mismos patrones, ya no a nivel IP, ¿no? Sino ya a nivel un poco más allá de analizar los contenidos de los mensajes, etcétera. Pero bueno, yo creo que, a ver, igual tampoco te lo iba a decir, ¿no? Si me ha pasado, pero, pero yo creo que no me ha pasado, ¿no? Que no he sido descubierta. Hay veces que a uno le llegan mensajes por Twitter, Facebook u otras redes sociales pidiendo que le hackeen un Facebook o que quieren recuperar alguna cuenta de red social. ¿A ti te ha tocado que te lleguen estos tipos de propuestas locas, por así decirlo? No, yo sí que he llegado a ver ofertas, ¿no? De ofertas de hackers que también hay que dejar claro que hacker, o sea, yo oigo lo de hacker y una cosa es ser hacker y otra cibercriminal, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Pero sí he llegado a ver esas ofertas, ¿no? De hackear, de si quieres meter una aplicación o un spyware en el móvil de no sé quién, estilo Pegasus. Sí me ha llegado. O sea, a mí personalmente yo creo que nunca he recibido un mensaje de ese tipo. Sí, por supuesto, he recibido phishing, he recibido, bueno, cualquier tipo de intento de estafa, pero en este caso concreto del tema de recuperar la cuenta, no me suena que lo haya recibido yo. Sí que han llegado phishing, ¿no? De que tienes que recuperar tu cuenta y eso, pero bueno, no estamos hablando de lo mismo, o sea que no, creo que no, la verdad. Sí, ahora en la parte donde tú, pues, tienes todos los mecanismos o la mayoría de herramientas que pueden ayudarte a realizar tu trabajo, es un poco más sencillo, digámoslo así, de aquellos que andan, aquí decimos en México, a pie, que, que prácticamente Sí, están claro. utilizando solo herramientas open source, que solo pues o consultan pues datos que están pues digámoslo así expuestos, que no tienen que pagar por ellos. Em, digámoslo así, no hablando de la ventaja, sino cuánto esfuerzo
¿crees que te ahorra el tema de contar con herramientas privativas? Hombre, es una realidad que hay herramientas que tienen aplicaciones, ¿no? O tienen utilidades que no tienen nada que ver. O sea, a nivel recopilación de información, eh, a nivel, ¿no? De todo el tema de leaks, o sea, hay herramientas que años luz si tienes que hacerlo de forma manual. Para empezar, igual no tienes el acceso a la información de primera mano, ¿no? De poner un correo y a ver, ¿qué leaks tiene este correo, ¿no? O sea, no. Igual sí que tienes que ir a bases de datos a las que igual no llegas, en las que se vende esa información de ese leak, pero, o sea, no sabría calcular en tiempo, pero como analista, para mí son fundamentales este tipo de herramientas para hacer un buen trabajo eficiente, ¿no? ¿Se puede hacer un buen trabajo sin herramientas? Sí, pero te va a llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Y uno de los factores de la inteligencia o incluso de la ciberinteligencia es el tiempo con el que contamos, muchas veces contra reloj. Entonces es fundamental el tiempo que se pueda ahorrar, el tiempo es oro. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a las personas que quieren empezar a adentrarse en este mundillo de los SINT o de la ciberinteligencia? Bueno, yo antes de dar cualquier consejo me ofrezco a cualquier persona que tenga cualquier duda o que quiera algún consejo pues, sobre cierto aspecto. Aquí estoy disponible y seguro que gente pues, como vosotros, ¿no? Que estamos disponibles para resolver dudas. Yo aconsejo estudiar o más que estudiar, leer, practicar, estar continuamente formándose. Pienso no es por desalentar, pero si no eres curioso, si una persona no es curiosa, no de repente ve esto y dice de dónde viene, a dónde va, qué significa, creo que es una cualidad fundamental para ser un buen analista. Si no la tienes, pues deberás adquirirla, sinceramente. Y bueno, partiendo de unas cualidades, ¿no? Que creo que tienen que ser, pues, que tienen que estar dentro de la personalidad, como ya he dicho, esa inquietud, creo que es importante leer libros, asistir a congresos. Hay gente que, bueno, no está tan cómoda, ¿no? Todo el rato leyendo y leyendo. Tampoco digo que tengas que leer un libro así de gordo y ya está, y subrayarlo. Tienes que practicar con herramientas, en entornos, etcétera. Es muy importante asistir a congresos es muy importante acceder a recursos de internet o incluso programas como el vuestro, ¿no? Que al final, viendo vídeo a vídeo, pues aprendes sobre ciberinteligencia, aprendes sobre pentesting, aprendes sobre diferentes vídeos de una forma muy dinámica y creo que eso no es imposible que aburra a alguien. Luego preguntar a la gente del entorno, si no tienes gente del entorno que trabaja en esto, pues meterte en las redes sociales que tienen muchas cosas buenas también bueno, buscar, investigar de forma autodidacta, no hace falta ser millonario para aprender. Estupendo, sí, correcto. Esa parte, ¿no? Pues está, digamos, accesible, solo tenemos que, pues, Que buscar, buscarle, y justo, justo como lo es el docente, ¿no? Pues es de estar buscando. efectivamente. A Y que veces eso te entretenga, porque si no te entretiene buscar, me parece que no es lo tuyo, sí, sinceramente. exacto. Justo más o menos por allá va mi pregunta, ¿no? Porque de repente si buscas y encuentras, te motiva, ¿no? Te motiva a jalar ese Total. hilo y seguir buscando. De repente hay momentos en investigaciones que te topas con pared, justamente lo que comentabas de regresar al principio, ¿no? Y hay investigaciones que de pequeñas pistas no vas a poder encontrar absolutamente nada. Y tienes que lidiar con el fracaso, ¿no? Y hay gente que, pues digamos que va empezando, que eso la desmotiva muchísimo. ¿Tú cómo o qué consejo das para lidiar con, pues, ese fracaso, ¿no? De, ¿sabes qué? Aquí, pues, paró, no pude más, le estuve picando, Mm. buscando y no encontré. ¿Cómo haces tú para lidiar con ese tipo de sentimiento, con ese tipo de reacción? No sé. Cuéntanos un Bueno, poquito. claro. Bueno, creo que en general, ¿no? El sentimiento de fracaso, tanto en este ámbito como cualquier otro de nuestra vida personal y en nuestra trayectoria profesional, siempre vamos a tenerlo. Siempre nos vamos a caer, hay que levantarse, ¿no? Y seguir trabajando. No creo que nada se consiga en un día o en un primer intento. Yo siempre parto
de la base de que no tenemos nada de información, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda conseguir ya es un plus. O sea, al final, normalmente, por desgracia, a día de hoy la gente en general se contrata este servicio de forma reactiva, cuando ya ha pasado algo, ¿no? No, muy difícilmente verás a un cliente, ay, pues voy a contratar esto porque así prevengo futuros ataques. No, normalmente han sido atacados o les ha pasado algo cerca del entorno y por eso se interesan por este servicio. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final hay que partir de la base de que no tienes nada tirando del hilo. O sea, muchas veces hay que ser capaz de superar ese sentimiento de frustración que yo lo tengo muchas veces, de venga por aquí, voy por aquí, no, venga por aquí, pues tiro de aquí e intentar no buscar donde no hay, porque muchas veces no hay, ¿no? Esa es una de las cosas también de los beneficios, depende de cómo lo veas, del Internet, ese anonimato. Entonces, bueno, yo como lidio con ese sentimiento, pues bueno, y mira que yo soy bastante impaciente, ¿eh? Que tampoco es muy bueno para esto. Soy bastante impaciente. Pero bueno, poco a poco con la experiencia, cuando te equivocas una vez, después cuando te viene otra cosa piensas, ay, podría haber hecho esto así y vas aprendiendo, ¿no? Al final creo que poco a poco tampoco te puedes poner una meta de en un día ser ya un analista de ciberinteligencia, no. O sea, hay que ser conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar e ir disfrutando de ese camino. Actualmente los niños hacen uso de los celulares a edades muy tempranas, pero ¿de qué manera se les podría concientizar sobre los peligros que hay en Internet? Concienciar, pues mira, depende de la edad, ¿no? Creo que hay que concienciar primero a las personas que están a cargo de esos niños, que muchas veces el problema no son los niños, el problema son las personas que están a cargo de esos niños, sean padres, tíos, hermanos o lo que sea. Entonces creo que en general hay que concienciar a la población, a la más adulta, que al final es la que yo creo que a día de hoy tiene más dificultades, ¿no? Porque al final los niños que están ahora creciendo están creciendo literalmente con las nuevas tecnologías. Creo que es importante concienciar de una forma que se pueda entender, ¿no? Un poco de tú a tú, que concienciar de forma que puedan entender nuestro mensaje con ejemplos, es decir, mira, si haces esto, puede pasar esto. Entonces, si vas por aquí, puede resultar que sea así. Y bueno, es que es muy complicado. Creo que la concienciación tiene que estar desde una edad muy temprana, pero también que esa concienciación a un niño vaya acompañada también por su adulto, ¿no? Correspondiente y sean capaces de un poco navegar por este camino del entorno digital desde una edad muy temprana, porque es una realidad que los niños a día de hoy, desde una edad muy temprana están con las nuevas tecnologías. Entonces, es complicado. Creo que hay que pues como una asignatura más, ¿no? Desde el colegio. O sea, es que yo creo que es muy importante. Nosotros en el instituto, por lo menos yo, teníamos la asignatura de tecnología, ¿no? Que bueno, la verdad que ahora yo no sé ya qué se estará dando en los colegios, más o menos, pero creo que en esas asignaturas de tecnología, para nosotros la tecnología no era las redes sociales, era como crear un circuito electrónico y creo que es importante que se incluya en la educación desde una edad muy temprana y en asignaturas como tecnología, pues que sean capaces de aprender a navegar de forma segura y eso. Es que claro, y que vean nuestras ponencias, muy importante también, para los niños y los no tan niños. Sí, creo que es el punto importante, ¿no? Porque si generar conciencia para de repente empresas es complicado, pues ahora para niños es aún más. Y justo quiero abordar por ahí, porque comentabas esto, ¿no? De repente las empresas te buscan cuando ya sufrieron una brecha de filtración de información, ¿no? Entonces, no, digamos que si tú intentaste ir a la empresa, evangelizar, sabes que, mira, nosotros podemos, pues, incluso alertarte, ¿no? De posibles Sí. fugas, posibles Mm. esto, posibles insiders incluso, ¿no? Tenemos como esta capacidad para llegar como a cualquier tipo de mención que hagan sobre ti y la empresa, pues no, lo toma como si fuera un lujo la ciberinteligencia. Yo creo que es lo que está pasando.
lo toman como, no, efectivamente. pues, ¿cómo te voy a pagar por andar, pues buscando en la red? Pues no, pues tengo mucha gente aquí, pues le pago a ellos. Bueno, no es lo mismo que un grupo de analistas a que pongas como a tu propio pelotón a andar tirando a todos lados, ¿no? Pues no es lo mismo. Digamos, o qué tan complicado se te ha hecho esta cuestión de generar conciencia en empresas y qué tanta de esa conciencia que has generado ha resultado efectiva? Mm. Es decir, que llegue como, por ejemplo, a empresas que, pues sabes que sí, voy a contratar un equipo de inteligencia por esto y el otro. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que a día de hoy, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, ya muchas empresas, pues con todo lo que ha pasado, ¿no? De Rusia y Ucrania, con todo lo que pasó durante la pandemia, con el ransomware, que a día de hoy seguramente es el principal causante de que las empresas contraten servicios de ciberinteligencia, ¿no? O ciberseguridad. Eh, bueno, creo que nos hemos encontrado, ¿no? En general, seguramente muchos profesionales con casos de empresas que se han mostrado muy proactivas, muy predispuestas a incluir estos servicios porque son conscientes de la peligrosidad, porque no ven o aunque antes lo veían, han aprendido a ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto, ¿no? Porque una inversión en el sentido de que, vale, tú no tienes ciberseguridad, te toca ransomware y tienes que pagar más de lo que me ibas a pagar a mí por contratar los servicios. Entonces, bueno, creo que hay muchas empresas y del sector privado y también instituciones del sector público que han sido capaces de o se van adaptando día a día al entorno, ¿no? Al panorama actual y han sabido ver la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto. Pero está claro que todavía hay empresas que no son conscientes, que no lo ven necesario, no lo ven importante. Luego pasa lo que pasa, claro. Que después de haberles dicho por activa y por pasiva, oye, soluciona esto, que es una vulnerabilidad, no lo han hecho, ¿no? De año a año y dices, es que ya no te digo que me contrates, es que te estoy diciendo que soluciones esto por tu bien de forma gratuita y no lo haces. Entonces es como, bueno, a día de hoy hay muchos recursos para las empresas, por lo menos en España, ¿no? Hay organismos como el CCN, como INCIBE, que pues bueno, trabajan un poco, ¿no? Para formar esa comunidad y un poco garantizar la ciberseguridad, también desde las instituciones con las estrategias nacionales. Pero bueno, es una realidad que todavía queda mucho camino por recorrer. Sobre todo este conflicto que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, se ha visto que ya las guerras ahora son con aviones no tripulados, drones y ciberataques y demás. ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Cómo crees que sean estos tipos de conflictos quizás en 50 años más? ¿Crees que sea como las películas de Terminator? Bueno, o sea, no voy a predecir el futuro, pero sí que es una realidad que el crecimiento tecnológico es exponencial, ¿no? Cada año se va creciendo y se va creciendo más rápido. Cada año hay ciberataques, hay más ciberataques y más sofisticados. La guerra ha sido una constante histórica, siempre ha estado presente, pero ahora está cambiando por esa emergencia de estrategias híbridas, ¿no? Desde un dron, un ciberataque hasta la desinformación, que es muy importante, juega un papel muy importante en los conflictos, sobre todo entre países. O sea, yo creo que desde 2020 haber vivido una pandemia mundial y una guerra, o sea, una invasión, vamos a decirlo, no una guerra, a mí de verdad que yo antes del 2020 yo me hubiese imaginado efectivamente haber presenciado una revolución robótica, pero no una pandemia por un virus, ¿no? O una guerra así que lo podemos ver como muy tradicional, ¿no? Muy antiguo. Entonces, bueno, para esto demuestra que creo que al final todo no se puede desatender cualquier cosa. O sea, está claro que de aquí a dentro de 50 años, además ya hay organizaciones como la OTAN, por ejemplo, que ya está trabajando en su estrategia 2050, o sea, que ya se está enfocando los esfuerzos dentro de décadas. Está claro que va a cambiar y va a haber muchas más revoluciones y a nivel tecnológico, pues con la inteligencia artificial, con todo el tema, o sea, vamos a
presenciar cosas pues que nunca nos hubiésemos imaginado, seguramente, como lo de la pandemia, que yo de verdad no me lo hubiese imaginado. Entonces, bueno, pero creo que es importante no ser conscientes y combatir todas las amenazas, porque aunque haya cibercriminales y haya inteligencia artificial, sigue habiendo terrorismo, ¿no? Y sigue habiendo mafias y sigue habiendo crimen organizado. O sea que las amenazas tradicionales siguen estando presentes, aunque luego haya nuevas más híbridas. Sí, exacto. No podemos como desatender pues todos los frentes, ¿no? Porque pues no obstante de parar o frenar algunos, pues siguen emergiendo nuevos y pues con Sí. este tema incluso pues ya ataques con, pues no inteligencias artificiales, pero sí bots con bastante poder de procesamiento que pueden hacer pues infinidad de cosas, ¿no? De este lado también el tema defensivo, pues hay ya soluciones basadas en IA que hacen pues algún tipo de respuesta, tienen algún tipo de monitoreo, detección que pues ayudan bastante. Sin embargo, pues creo que iba a ir mi pregunta a esta parte, ¿no? Pero ya todos conocemos la respuesta de si las IAs en algún momento iban a reemplazarnos. Pero justo como lo Mm, comentaba hace rato, ¿no? sí. No es lo mismo el que entiendas un lenguaje a que puedas abstraer a lo que tiene dentro del lenguaje, ¿no? De repente cambiar palabras, de repente cambiar o hablar sobre un tema con otras palabras, pues a una IA la puedes volver loca, ¿no? De que nunca Sí. encuentra nada porque pues tú simplemente cambiaste algo del contexto del que estabas diciendo y Sí. entonces pues va a tener ciertas limitantes siempre una inteligencia artificial contra pues un analista. Así Sí. que pues no puedo preguntar eso, pero ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que la inteligencia artificial ya está presente en nuestro día a día y nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Y nos facilita mucho nuestra vida cotidiana, pero es que pienso que el papel, en el caso Bable de la ciberinteligencia, por centrarlo un poco más, sigo pensando que el papel del analista es fundamental, precisamente por eso, porque al final está claro que se avanzará mucho y que las tenemos en el día a día. Ya trabajamos con inteligencia artificial nosotros y nos viene genial, pero creo que el papel del analista es fundamental. O sea, es fundamental porque al final es la persona que va a recibir esa información, que va a entender esa información y bueno, y creo que nunca me van a quitar esa idea de la cabeza, la verdad, sinceramente. ¿Cuáles han sido tus mayores retos durante tu trayectoria profesional? Bueno, a nivel laboral, y es una cosa que me gusta mucho, me enfrento a retos constantemente, ¿no? A retos laborales en mi trabajo. Y eso es algo que me gusta porque lo necesito. Creo que lo necesitamos todos, ¿no? Esos retos que nos hagan esforzarnos. Ya te digo, creo que a día de hoy, laboralmente, también creo que es un reto al que nos enfrentamos muchas veces, intentar explicar hasta qué punto es importante concienciar a la gente en ciberseguridad y que entiendan la coyuntura en la que vivimos ahora y cuán de importante es mantener la privacidad dentro de unos límites, por supuesto. Creo que como retos yo, pues laboralmente, a nivel laboral, ¿no? Pues diferentes casos que al final suponen retos para mí. Y luego en general creo que eso, el transmitir a la gente, que aunque hay mucha gente que ya lo ha entendido y lo está empezando a entender, pero creo que me pasará a mí y a mucha gente en general, intentar transmitir la importancia de este ámbito, de la concienciación, de la threat intelligence, ¿no? De ser proactivos para intentar pues, catástrofes, porque al final puede suponer catástrofes a nivel mundial. Y bueno, creo que en general eso, no sé, reto como tal en mi día a día. Yo creo que al final nos vamos enfrentando a retos y los buscamos también, ¿eh? Sí, totalmente, vamos a encontrar siempre esto, ¿no? Porque pues estamos en estos ámbitos entonces, no hay de otra, siempre vamos a encontrar otro reto tras otro Nos reto y gustan los retos en el fondo. sí, exacto, estamos ahí esperándolos de alguna manera. Sí, ya como mi última pregunta, más que preguntar acerca de que, cuál sería tu consejo para estos jóvenes que se están formando para
llegar a aprender de ciberinteligencia, llegar a ser analistas o tener incluso puestos más altos, ¿cuáles serían como tus recomendaciones, más que tu consejo? Recomendaciones para ellos y pues que apenas están viendo como de, ay, estaría bueno, pero tengo estas dudas, no sé. Sí, bueno, yo me voy a basar en lo que he podido llegar a pensar yo, ¿no? O lo que me ha hecho dudar a mí en mi vida, en mi trayectoria. En un primer momento, a la gente que empieza, que no le asuste el tema de que sea ciber, ¿no? Que muchas veces se relaciona el ámbito de la ciberseguridad, bueno, de la ciberinteligencia, con temas muy técnicos. La gente lo ve como el típico informático y ya ha cambiado mucho, ¿no? O sea, hay muchos aspectos sociales, políticos, geopolíticos o estratégicos en la ciberinteligencia, en mi caso. Creo que es importante pasar esa barrera y abrir la mente y si de verdad te interesa este tema, empezar a trabajar en ello y no decir, bueno, como yo he estudiado psicología, pues no lo puedo hacer. Pues no, sí que puedes y al final esa es la primera recomendación, ¿no? Que la gente no, no sé, no se base en esos puntos de vista más tradicionales. Y luego, pues una vez has empezado, trabajar mucho, ser constante, preguntar, ser inquieto, investigar. Yo creo que al final lo importante es eso, como siempre, seguir formándose, no tener vergüenza a preguntar, a equivocarte, apuntarte a congresos, vas y conoces a gente, hay que intentar hablar, relacionarte y poco a poco vas introduciéndote en este mundo. Creo que lo más importante es eso, no tener vergüenza, ir detrás de lo que tú estás buscando y si no sabes lo que estás buscando, pues investigar. Investigar y poco a poco te dirás, ay, esto me gusta, voy a ver un poco más o me gusta esto y básicamente eso es lo que puedo recomendar. Al final, cada persona es un mundo, pero creo que si con constancia y con esa voluntad de llegar, pues bueno, todos hemos llegado. Yo no tenía un perfil técnico y empecé con temas de reputación, ¿no? Que al final, pues redes sociales, reputación, aunque sea ciberinteligencia, es sourcing, pero es más a nivel social, por decirlo así. Pero luego poco a poco, pues te vas metiendo en que, ay, o sea, este cuenta de Twitter ha suplantado, que ha afectado la reputación, pero ¿por qué ha suplantado? Pues porque ha utilizado una técnica de counterfeit, lo que sea. Y, vale, pues porque ha utilizado este dominio, vale, ¿y el dominio de dónde viene? Y al final todo se relaciona. Y no te das cuenta y un día estás haciendo investigaciones mucho más técnicas que has ido aprendiendo. Entonces, bueno, básicamente eso. Existen distintas herramientas pues para investigación digital, las open source y las privadas. Es cierto que las privadas nos pueden ayudar a hacer el trabajo un poco más rápido que las open source, pero algunas privadas son muy costosas que pues no están al alcance de cualquier persona. ¿De qué manera se podría como automatizar más el uso de herramientas en una investigación y hacerla quizás un poco más rápido, por así decirlo? Bueno, a veces las herramientas las creas un poco tú a través de scripts, ¿no? Al final haces tú un poco ese proceso. Yo cuando he tenido situaciones en las que no he tenido herramientas, pues al final he tenido que basarme de forma manual. Lleva más tiempo, sí, pero bueno, al final vas recopilando esa información, ¿no? ¿Cómo automatizar? Bueno, hay herramientas, hay distribuciones, hay sistemas operativos que cuentan ya con sus propias herramientas de formas gratuitas, ¿no? A las que puedes tener acceso, además de forma segura, en máquinas virtuales. Y bueno, creo que no, esta es una realidad y no vamos a negar que las herramientas de pago ayudan mucho, pero luego hay muchas otras herramientas que de forma gratuita pues se puede trabajar muy bien también con ellas. Lo que pasa es que tendrás que acceder a más y obviamente te llevará más tiempo, es una realidad. Pero bueno, puedes acabar obteniendo un buen producto de calidad. En verdad, ha sido una entrevista demasiado interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas, Pino. Ha sido un verdadero honor entrevistarte. Muchas gracias a vosotros. Creo que es la primera entrevista que me pasa que vosotros sabéis mi nombre y yo no sé vuestro nombre. Eso es muy raro. Voy a tener que investigar ahora. Pero no, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias por iniciativas como esta, que de verdad que considero fundamentales.
y bueno, y os esperamos en España. Súper bien, allá nos veremos próximamente. Muchas Igual, gracias. Muchísimas gracias. podrías, ya por último, darnos tu opinión acerca de nuestro podcast. Bueno, a raíz de haberos conocido, ya os había visto en LinkedIn, pero bueno, a raíz del tema de la entrevista, pues por supuesto, ¿no? Puse un poco más de foco y estuve viendo varias entrevistas del podcast. Vi que en un principio empezasteis un poco más a nivel formación, ¿no? Con diferentes, pues, de hacking ético, etcétera, y luego ya habéis pasado un poco al tema de entrevistas. Pues ya lo he dicho, súper interesante y más importante que sea interesante, que es fundamental para concienciar a la población. Creo que lo hacéis de forma muy dinámica, de forma muy cercana, ¿no? Que al final, pues estamos más que una entrevista, para mí ha sido como una conversación, ¿no? Entre amigos debatimos sobre ciertos temas. Me gustaría, algunas de las preguntas que me habéis hecho a mí, me gustaría haceroslas yo a vosotros. A ver si un día hacemos podcast y os entrevistamos a vosotros, en vez de y nada, y la verdad que eso, que agradeceros el trabajo y de verdad que me parecen súper interesantes. Por supuesto que si pienso, se me viene a la mente algún tema que podríais tratar, os lo diré. Súper bien, muchísimas gracias. Y pues Muchas bueno, gracias. esto fue La Jaula del Noob.